dice así Lucas capítulo 19, verso 11 al 27. Lo voy a leer esta vez de la Reina Valera, porque me gustan las palabras que usan para poder usarlo en el mensaje que les quiero compartir. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo para que Dios nos hable en esta tarde. Voy a levantar mi mano derecha en señal de mi corazón abierto. Señor, en el nombre de Jesús, te pido ahora que tú me uses para compartir esta palabra, que sea claro al compartirla y que esta palabra dé el resultado esperado, porque ninguna palabra tuya regresa vacía. Si hay una persona en este lugar que todavía no ha abierto su corazón a Jesús y le ha recibido como el Señor y el Salvador, que hoy sea su día. Y aquellos que ya te conocemos, que podamos a través de esta parábola entender los principios para poder aplicarlos a nuestra vida y ser mejores administradores de lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Las parábolas de Jesús son ilustraciones, a veces en forma de historias, otras en forma de símiles, de metáforas, que pretenden provocar una reacción en el oyente. Es decir, que Jesús contaba la parábola con el fin de, acá le decimos, de picar al otro, ¿no? De que tenga una reacción, es decir, que no pase desapercibido el mensaje que más que dicho, más que en forma de oratoria, era un mensaje vivo. De hecho, esta parábola surge en el contexto inmediato
cuando la conversión de Zaqueo. Ustedes se acuerdan, el publicano de baja estatura, al que Jesús le dice que se baje del sicómoro, del árbol, porque iba a ir a comer a su casa. Luego que esta persona tiene una confesión y un arrepentimiento genuino, Jesús le dice: de hecho te digo que hoy ha llegado el reino a esta casa. Y como vio Jesús que los discípulos y los oyentes se quedaron atónitos por lo que había sucedido, porque en la mentalidad de un religioso de esa época no entraba la idea de que un publicano, de una forma tan sencilla, y encima había recibido a un rabí en su casa, pasara de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdición a salvación. Así que Jesús cuenta esta parábola. Pero en el versículo 11, que es el que abre la historia, el mismo Lucas nos dice por qué la contó Jesús. Y dice: la multitud escuchaba, ahora sí lo voy a leer de la NTV, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Es decir, que Jesús contó esta historia para corregir una idea que había en el aire. ¿Cuál era la idea? Primero, en cuanto a la naturaleza del reino. Muchos de ellos pensaban que el reino de Jesús era un reino político. Es decir, de que en algún momento, ya con la popularidad que tenía Jesús y con el poder que habían visto manifestarse a través de su vida, en tanto sanidades, en tanto liberación de demonios e incluso personas resucitadas, en ese entonces decían: este es el candidato perfecto para derrocar al gobierno opresor. De hecho, si ustedes analizan las conversaciones que tenían los propios discípulos, se van a ver que ellos también estaban preocupados, como muchos de nosotros, a veces por la posición. Dice que en el libro de Marcos cuenta también la historia de que algunos de ellos decían: ¿dónde me voy a sentar? ¿Si a la derecha o a la izquierda? Y Jesús le dice: no entendieron nada, no se trata de eso. Incluso entre los discípulos había uno que era Simón el Celote, que era alguien que pertenecía a un partido político, el partido de los celotes, que justamente tenían que ver con armar una revuelta. Así que muchos pensaban que la naturaleza de este reino era política. Nada más lejos de eso, porque nosotros sabemos que Jesús consumó la instauración de ese reino nada más y nada menos que tratado como un reo en una cruz donde morían los delincuentes. Y de ahí se abrió ese corazón, se rasgó en dos, en amor hacia toda la humanidad, y que su reinado es primeramente espiritual y por supuesto tiene una consecuencia en el mundo en el que vivimos, y ya lo vamos a ver. En segundo lugar, en cuanto al tiempo, por eso dice: corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato, en cualquier momento. Entonces esto llevaba a la idea de que ellos no tenían que hacer nada. Por eso cuando Jesús asciende, según se relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que los discípulos se quedaron mirando al cielo y les dijeron los ángeles: ¿qué hacen mirando al cielo? Vayan y hagan lo que Jesús les ordenó. Vayan a Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo. Porque los discípulos primeros, al igual que muchos de nosotros, tendemos a la idea de la espera, a la idea de la pasividad. Es decir, tengo que esperar que Cristo venga por segunda vez
entonces no tengo que hacer nada, solamente tengo que tengo que sentarme a esperar, tengo que venir y no faltar a ningún culto para que Dios me ponga palomita, tengo que dar mis diezmos bien para que entonces sea prosperado de alguna manera y poder subsistir hasta que Él venga. Pero ahí no hay nada que pueda hacer, porque esto nos lleva eminentemente a dos tipos de pensamiento. La pasividad engendra, en primer lugar, fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es la idea que dice, todo va de mal en peor. Así que entonces no hago nada, porque ¿para qué voy a hacer si por poquito que haga nada se va a solucionar? Cada vez estamos peor, cada vez la economía mundial está peor, cada vez el avance de las ideologías contra el cristianismo están peor, cada vez los gobiernos de turno pareciera que no agarran la onda de cómo gobernar un país, no solamente en el nuestro, sino en todo el contexto, especialmente de América Latina. Y entonces, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Para qué me voy a mover? Mejor no hago nada, me siento a esperar. Y como en el caso de un servidor, cuando era pequeño, cantábamos cada vez más fuerte, cada vez más rápido y cada vez más repetitivamente, ya viene Cristo, señales hay, los que durmieron se quedarán. Pero no nos dábamos cuenta que los que dormíamos éramos nosotros. Porque lejos de acelerar la venida del Señor, predicando el Evangelio y haciendo que el reino de los cielos venga a la tierra, nos sentamos a esperar. La otra faceta de esta actitud pasiva de espera es el pensamiento dualista. Y estas dos cosas que les digo son dos cosas a las que adherimos muchos de nosotros porque la hemos heredado por años en el cristianismo. El pensamiento dualista dice, existen dos realidades, una física y otra espiritual, y las dos no conectan. Entonces, como no puedo afectar la realidad política y social y económica en la que me muevo, busco refugiarme en una forma de espiritualidad que me haga estar como lo más escindido posible de eso. Y entonces tengo dos vidas. Una es la vida de la iglesia, la vida de los grupos de conexión, la vida de la oración, pero cuando me desconecto entro en modo material, modo físico, modo mundano, si se quiere. Y no estoy hablando necesariamente de pecado. Estoy hablando de que no podemos conectar, de que el reino tiene que manifestarse en mi negocio y que el reino tiene que manifestarse en la escuela, en la actividad docente y que el reino tiene que manifestarse en el hospital y que el reino tiene que manifestarse en la calle entre los transeúntes y que el reino tiene que manifestarse en el gobierno y que el reino tiene que manifestarse en el arte. No lo conecto y entonces busco o vivo dos tipos de vidas. Lo que Jesús a través de esta parábola nos propone es una teología de la acción. Nos decía hace un par de domingos nuestro hermano Benito, orar o avanzar. En realidad las dos cosas van juntas, pero una vez que oraste y que ya tienes convicción de que Dios está obrando, hay que avanzar. Por eso después que habíamos orado porque se le otorgara una plaza federal a nuestro hermano Luis, había que avanzar. Y entonces él se tomó un bus desde Puebla por 17 horas, porque le anunciaron que al otro día ¿cómo se dice? Cuando las horas se asignaban las horas, es decir, había que tomar las horas en la SEP. Y ese era el único día que podía estar ahí. Así que se hizo 17 horas, llegó y ¿qué creen? En el momento que le tocó pasar, el primer lugar disponible, ¿cuál era? Milpillas. Habíamos orado, habíamos avanzado 17 horas de camión, estaba frente a la asignación. Ni modo que en ese momento diga, Señor, te pido que me reveles cuál es tu voluntad. Había que agarrarlo, había que tomarlo. Así es Dios. Él nos propone una teología de la acción,
describe el presente y el futuro del reino como un todo, una vida en continuo desarrollo, un trabajo importante que realizar por nosotros, sus obreros. Por supuesto, Jesús no ignora la realidad de que el reino vino, pero no está del todo consumado. Por ejemplo, nosotros oramos por sanidad porque creemos que por su llaga fuimos curados y creemos que en la cruz del Calvario Jesucristo llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos creen eso? Y sin embargo nos seguimos enfermando. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir trayendo el reino a la tierra. Por eso Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, así como es en el cielo, venga a la tierra. Y dice bien la canción de Juan Luis Guerra: en el cielo no hay hospital. Entonces oramos para que venga la salud y lo creemos. Y Dios hace milagros como los que estamos viendo. Pero no se da de una manera perfecta. No se va a dar de una manera perfecta hasta que Jesús venga por segunda vez. ¿Qué hacemos entre la venida de Cristo, la primera y la segunda? Nosotros somos parte de esos obreros que están haciendo el trabajo en el presente para acelerar el retorno y apuntar a un progreso mientras todo parece derrumbarse. Somos llamados a construir en un mundo donde todo cada vez está peor. Ayer estaba en la peluquería. Me encanta la peluquería porque es el lugar de los chismes. Es el lugar de las noticias, donde uno se entera todo lo que no aparece en los periódicos. Y como yo no tengo tiempo para ver la parte de los chismes, ni tampoco me interesa mucho, ahí me entero de todo. Y entonces me decía, aparte la peluquería es un buen momento para hacer filosofía, ¿vieron? Hacemos esas. Y entonces me decía la persona que me estaba atendiendo en relación a esto, me decía que todo está cada vez peor, cada vez está peor, y me mostraba un montón de señales. Y entonces yo le dije: sí, es verdad, pero la Escritura dice, además dice, la maldad aumentará, dice también la gracia aumentará. ¿Cuántos han visto la gracia de Dios como nunca antes manifestarse en este tiempo? Si usted se queda nomás con la maldad aumentará, usted es un fatalista. Y usted se vuelve pesimista y usted termina siendo un cínico. Y nadie quiere acercarse a una persona que tiene un discurso cínico, fatalista y pesimista. Usted es portador de buenas noticias. Por eso me puse este pin que me asignaron, que elaboraron el equipo de la mina. Te traigo buenas noticias. En ese café lo que queremos decirle a la gente es que hay buenas noticias y que está la buena noticia que está representada por esa mina que es el Evangelio. Porque para malas noticias ya las conocemos. Encienda cualquiera radiodifusora, encienda cualquier canal, lea cualquier noticia y se va a dar cuenta que la mayoría de las noticias no son buenas. No es porque no ocurran buenas cosas, es porque no vende. Las cosas buenas no venden, pero ¿qué creen? Hay muchas cosas buenas que están sucediendo y nosotros tenemos que ser parte de ellas. Claro que resulta abrumador pensar en trabajar cuando no va a ocurrir nada. Pero por supuesto que no va a ser así, va a ocurrir. Van a haber plazas que se otorguen, van a haber cambios en el gobierno, van a haber personas que se sanan, van a haber cambios en las estructuras de maldad. Las 10 minas de la parábola representan la medida del capital que Cristo invierte en la vida de cada creyente. Además de los talentos naturales, las capacidades, intereses y temperamento de cada uno, Cristo suministra por su Espíritu fe. Diga conmigo, fe, por favor. Autoridad, dones, ministerios. A cada uno Él nos ha repartido, los cuales nos son otorgados no para ser dilapidados, guardados o utilizados para engordar nuestros egos, sino para ser invertidos y empleados en la expansión de su reino.
El teólogo Darren Miller, de quien estoy tomando algunas ideas que les estoy compartiendo, dice así: la tarea que Cristo encargó a sus discípulos es muy elemental, es decir, es sencilla de entender. Emplear pragmáticamente, mire, ¿sabe cuál es la palabra que se traduce ahí? Negociar, porque así se llama este mensaje. Cuando dice, versículo 13, llamó a 10 siervos suyos y les dio la mina y les dijo, negociad entre tanto que vengo. A ver, diga conmigo, negociad. Me encanta porque es un imperativo en el castellano antiguo. Negociad. Ahora quiero que le digas al de tu lado, negociad. Al del otro lado, negociad. ¿Sabe cuál es la palabra en el griego original? No lo voy a pronunciar muy bien porque no soy bueno para pronunciar el griego, pero algo así como pragmatemoi. De ahí viene la palabra pragmático. Pragmático. Es decir, vamos a traducirlo. Se traduce a veces como negociar, comerciar u ocuparse. ¿Se acuerdan cuando Jesús es encontrado en el templo por sus papás después de 3 días? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscan? Porque yo estaba en los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre, traduce la versión 60. Es la misma palabra. Lo que pasa es que nosotros le tenemos como miedo a esta palabra porque negociar tiene que ver con dinero, tiene que ver... Mire, la mejor forma de entender negociar es, como lo dijo José Juan el domingo pasado, a veces necesitamos entenderlo por la antítesis, es decir, por lo que no es. Justamente, negociar es negarse al ocio. Es decir, es trabajar, es preocuparse con fruto, es ser industrioso, es poner toda la energía que se requiere, es emplear pragmáticamente, así lo dice Darren Miller, el capital natural y espiritual que nos ha entregado para impregnar las culturas y el mundo para Cristo y su reino. Él ha concedido un capital a cada uno de nosotros para hacer una contribución singular. No es lo mismo la contribución de José que de Pedro, que de Carlos, que de José Juan, que de Roberto, que de Maricruz, que de Leonardo, que de Karina. No es lo mismo, cada quien tiene una contribución particular, singular, al presente avance de su reino. Hemos sido llamados a ser creativos, prácticos, industriosos, enérgicos, activos y diligentes con el capital. ¿Cuál es el capital? La mina que se nos ha concedido. Por eso el café se llama la mina. Y rapidito, quiero mencionar 3 principios que aprendí al estudiar esta parábola. En primer lugar, si está notando, en primer lugar, ahí creo que aparece en la pantalla. Le voy a decir algo muy sencillo, pero que la mayoría de nosotros nos cuesta entender. El capital no es nuestro. Ups. El capital no es nuestro. Salmo 24:1. La tierra del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Jesús nos da a cada uno la mina, pero con la mina nos da capacidades naturales. Algunos son buenos para oficios, algunos son buenos para hablar, otros son buenos para dirigir, otros son buenos para hacer misericordia, otros son buenos para generar riqueza, otros son buenos para acompañar, pero también capacidades sobrenaturales, es decir, dones. Los dones que ya aprendimos, los dones del Espíritu Santo, manifestaciones, sueños, visiones, sanidades, los dones del Padre, los dones residentes, que ya los vimos también, capacidades para dirigir, para presidir, pero también para acompañar, como recién les decía.
los dones en tanto ministerios, pastores, maestros, evangelistas. Jesús nos da esa mina y junto con eso nos da un montón de cosas para acompañar esa mina. Por ejemplo, somos administradores del tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo de vida? ¿Cuántos saben el tiempo de vida que van a tener? Ninguno. Por eso dice el apóstol, aprovechen bien el tiempo, rediman el tiempo. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo vamos a tener de vida, tenemos que aprovecharlo al máximo. 5 cosas, miren, yo encontré mínimo el tiempo, los talentos, las capacidades naturales. Yo le digo a mis alumnos en la universidad, si tú sabes tocar música, no es para encerrarte en un cubículo, es para compartirla con los demás. Yo te quiero oír, la gente te quiere escuchar. Talentos. En tercer lugar, personas. Las personas son regalos que Dios nos da. Las relaciones son algo que nosotros tenemos que saber administrar y saber cuidar. Cuarto, bienes materiales. Los bienes que Dios te ha puesto, sea por herencia, sea porque tú los ganaste con tu esfuerzo. Y el quinto, probablemente el más preciado, que es al que refiere la mina, es el Evangelio. Aquellos que hemos creído en Cristo recibimos esto por gracia y tenemos que bien administrarlo. Cuando perdemos conciencia de que no somos dueños, porque somos administradores, entonces comenzamos, por un lado, a tomarnos atribuciones que no nos competen. Y por otro lado, asumimos una carga de estrés que no nos toca. Hay una carga que solamente puede llevar el dueño. Por eso Jesús dijo, vayan como embajadores. Ustedes no son los reyes de este reino. Ustedes son embajadores, ustedes representan. Así que no te preocupes. No te preocupes si te rechazan. A ti no te rechazan, rechazan al rey. Rechazan lo que tú representas. Es tan importante entender de que necesitamos negarnos al ocio. Y miren, los que estamos casados lo vamos a entender muy bien. Si consideramos que nuestro cónyuge es un tesoro, el que Dios nos confía, nos daremos cuenta que más que cualquier otra relación en este mundo requiere del arte de negociar. ¿Cuántos estamos casados? ¿Cuántos saben que si no negociamos la cosa no funciona? Algunos dejaron la mano en alto, ¿no? ¿Cuántos años tiene de casado? ¿50? 45. Y Goyo hace... La primera pregunta es, ¿vives con mentalidad de administrador? Segundo, a todos se nos fue dada una medida diferente de capital. Yo sé que en esta parábola se le da una mina a cada uno, pero hay una parábola paralela que es la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? A uno se le da 10, al otro se le da 5 y al otro se le da 1. ¿Por qué a uno en la parábola de los talentos se le da 10, al otro 5 y al otro 1? Primero, porque responde al carácter soberano del que reparte. Pero por otro lado, porque también responde a la capacidad de administrar. Hay personas que tienen más capacidad de administrar, más cosas. Tú no tienes que enojarte por eso, tú tienes que celebrarlo. Y tú tienes que ocuparte de lo que Dios te ha dado a ti. No está en nosotros pelear por lo que no nos tocó, sino negociar con lo que tenemos en la mano. Muchos de nosotros nos pasamos la vida peleando con Dios y peleando con todos los demás y con la vida. ¿Por qué no me tocó lo que le dio al otro? ¿Por qué no soy tan lindo y tan guapo como el otro? ¿Por qué no tengo un trabajo como el otro? ¿Por qué no pude estudiar como el otro? Y mientras se nos pasa la vida, no vemos lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Porque ponemos demasiada energía en reclamarle a Dios por qué no nos dio lo que le dio al otro. Me encanta el ejemplo de Jacob y Esaú. Ante el evidente desprecio del privilegio que le correspondía a Esaú, su hermano, que no era ningún tonto y era bien ventajoso, Jacob, aprovechó y le compró la primogenitura. ¿Con qué se lo compró?
con lo que tenía en la mano, un plato de lentejas. Y yo sé que alguno de ustedes ya me está pensando, sí, pero fue una tranza, fue un negocio fraudulento. Hasta con negocio fraudulento Dios lo bendijo y le permitió ser el padre de la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la tranza de Jacob, Dios la recibió como un acto de fe, mientras que el desprecio de Esaú por lo que Dios le había dado, Dios lo recibió como una deshonra. ¡Wow! No estar contento con lo que hemos recibido nos va a llevar a mirar a los demás con envidia y desperdiciar las oportunidades de multiplicar que Dios nos ha dado a nosotros. Y hasta a veces asumimos postura de jueces en vez de ser agradecidos y disfrutar de lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué medida de capital has recibido? La parábola nos desafía a ser fieles. La parábola de los talentos, la paralela a esta. Por último, si quieren pasar los músicos para ayudarme a terminar, el tercer punto dice, estamos felizmente obligados a invertir el capital. ¿Sí se dio cuenta de eso? Regresa el noble, pide cuenta a los siervos y viene uno, ¿qué había hecho con la mina el último? La había guardado. ¿Cuál fue la excusa que usó? ¿Cuál fue el argumento? Tuvo miedo, ¿no es cierto? Y aquí aprendemos algo. Existe un miedo psicológico que tiene que ver con lo desconocido, con lo peligroso y con lo doloroso. Ese miedo es bueno, nos resguarda de que si yo no le tengo miedo a caminar en la cornisa, pues ustedes van a perder pronto al pastor. Pero existe también un miedo moral y ético que nos lleva a la parálisis, a la inacción, que raya más en el chantaje para no asumir nuestra responsabilidad. Es, por ejemplo, el miedo que tiene un padre a disciplinar a sus hijos por miedo a que no lo quieran. O el miedo que puede tener un pastor en ejercer autoridad espiritual en una congregación por miedo a que la persona se ofenda y se vaya. O el miedo de un empresario de no arriesgar el capital por miedo a la devaluación que anuncian que va a venir o a la próxima pandemia. Este miedo termina siendo pecaminoso y amerita la molestia del dueño. Hace algunos años yo les conté a un grupo de hermanos cómo Dios nos habló acerca de meternos con el tema de, como iglesia, meternos en el tema de la política desde la plataforma ciudadana, desde el que todos tendríamos que estar asumiendo nuestra responsabilidad. Empezando como Lulú en la comisión de padres. Eso es una forma de hacer política. En la comisión del lugar donde vivimos, es decir, participar en las acciones. Cuando empecé a entender eso, mi esposa me decía, cada vez que iba a una reunión, me votaban presidente y siempre decía que no. Ahora empecé a decir a todo que sí. Y al rato estaba de presidente de la comisión de admisión de maestros en la universidad, en la escuela donde trabajo, presidente de la cátedra a la que pertenezco, bueno, de la academia, perdón, presidente de no sé qué, que hasta un título que ni me acordaba de cómo era, y un día me llaman, es que tú eres el presidente de esa comisión. Bueno, no sabía. Pero me di cuenta que mi voz y mi voto tenía influencia para bien, y en lugar de andar quejándome por los pasillos, empecé a asumir la responsabilidad. Porque nos dimos cuenta como iglesia que teníamos una voz de influencia. ¿Saben cuándo? Cuando hace 2 elecciones los políticos que hoy son autoridad nos golpeaban la puerta de las asociaciones que presidimos y nos decían, queremos hablar con ustedes, queremos presentarles el proyecto. Y entonces nosotros los escuchábamos y les decíamos, ¿saben qué? Hay 3 cosas con las que no negociamos.
la vida, la familia y la libertad. Y hemos mantenido nuestra palabra y nuestro discurso y hemos sido responsables con esto. Cuando eres consciente de la responsabilidad, se despierta un llamado que te libra del miedo. El miedo no se expulsa con inacción, es decir, con pasividad. El miedo se expulsa de tu vida cuando tú te mueves, cuando tú te pones activo, cuando sales a la calle, cuando estás negociando. Por eso el mandato es negociar. El carácter justo del rey puede soportar malos resultados, pero nunca la inacción, y menos por miedo, lo que muchas veces es una forma de chantaje. Porque negociar requiere sabiduría, pericia, esfuerzo, constancia, humildad y sobre todo honestidad. La honestidad de saber que con lo que tienes y lo que Dios ha puesto en tu mano, eso lo tienes que hacer crecer. Alguna vez me pregunté, ¿qué hubiera pasado si el que recibió una sola mina, en el caso de un solo talento, en el caso de la parábola de los talentos, en lugar de guardarla, la hubiera invertido y la hubiera perdido por arriesgarla? ¿Se puso a pensar? Viene el Señor y dice, ¿qué hiciste con tu talento que te di? No, bueno, lo puse en Bitcoin y dije algo mal, ¿no? Bueno, ahí bórrenlo, no sé, en lo que sea. ¿Saben lo que hubiera hecho el noble, el rey de la parábola? Acá está otro talento. Porque Dios es Dios de oportunidades. Dios no soporta de que por miedo no nos movamos, pero sí se aguanta de que lo perdamos por haberlo intentado. No hay peor pecado que el guardarlo por miedo. Todo lo que Dios te ha dado. ¿Eres bueno para hacer reír? Pues estudia comedia y ponte a hacer comedia para que el reino avance. Necesitamos gente que haga reír a otros, y mientras haga reír, porque ya bastante tenemos para llorar en este mundo, pues mientras haga reír, el Evangelio llega a nuestras vidas. Quizá en el medio de la risa algunos lloran su pecado. Necesitamos gente que haga crecer los negocios. Como iglesia nos metimos en algo que ni sabíamos, no sabemos ni cómo hacerlo. Pero hay un grupo de 6 chavos entusiastas que dijeron, le entramos. Y tenemos algunos asesores que saben mucho de esto y nos están ayudando. ¿Y qué creen? Dios nos va a bendecir. Conociendo el espíritu de la parábola y el carácter misericordioso de Dios, llegué a la conclusión que lo más probable es que le hubiera vuelto a dar otra mina. Siempre bajo el mandato, negociad, negociad, negociad. El Señor hoy te dice, negociad, negociad. Sé industrioso, sé creativo, sé enérgico. ¿Te equivocaste? Vuelve a intentarlo. ¿Se te perdió? Vuelve a recuperarlo. Invertiste y salieron mal las cosas, vuelve a creer. Te defraudó una persona, vuelve a creer y vuelve a confiar. Tomando los recaudos necesarios. La pregunta es, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué has hecho con eso en los últimos 5 años? ¿Vives con mentalidad de administrador, como alguien que va a dar cuenta, o crees que eres el dueño de todo? ¿Vives esperando o estás activado? ¿Vives con un pensamiento fatalista o dualista, o realmente has integrado en tu mundo una sola vida? La vida de aquel que ha recibido, que se le ha confiado la mina, un capital, el cual tiene que hacerlo crecer. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Y quiero pedirte que pienses por un momento todo lo que Dios te ha dado. Capacidades naturales, dones espirituales,
bienes materiales, tiempo de vida, un temperamento específico para tal o cual cosa, habilidades físicas, habilidades para aprender idiomas, todo lo que Dios te ha dado. Y quiero que pienses ahora cuánto has hecho crecer eso que Dios te ha dado. O si quizá has estado dormido en los últimos años o meses. Y si has estado dormido por miedo a abrir ese negocio que Dios ya puso en tu corazón, o esa sucursal de ese negocio. Miedo a terminar esa maestría o ese doctorado para servir mejor a los demás. Miedo a tener más hijos, porque el mundo en el que vivimos te dice que tener más hijos es más esfuerzo y más trabajo. Miedo a casarte. Miedo a emprender un trabajo nuevo, un proyecto. Y quiero que así como estás ahora, si pudiste identificarlo, le pidas perdón a Dios. Porque puede que ese miedo sea una forma de chantaje para decirle a Dios, ¿sabes qué? Mejor lo guardé. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdón porque no lo he arriesgado. Me lo he guardado. Pero hoy entiendo tu palabra y pongo todo a tu servicio. Se terminó el tiempo de la opacidad, de la pasividad, de la inacción, de lo gris. Se terminó el tiempo donde el miedo me decía que no podía. Hoy te digo, Señor, aquí estoy, con todo lo que soy. Y si esa es tu oración y ese es tu sentir, quiero que te pongas de pie. Y de pie le digas, Señor, y con tus manos así, de manera simbólica, hoy recibo esa medida de capital, esa mina, el tiempo de vida que me quieras dar, los talentos naturales que ya me diste y que no he desarrollado a pleno. Recibo de tu parte bienes materiales, herencias, productividad, el fruto de mi trabajo. Recibo, Señor, ministerios, dones sobrenaturales para orar por los enfermos, para hacer tu obra. Recibo, por supuesto, Señor, el Evangelio. No me voy a callar. Lo voy a hacer producir, lo voy a hacer crecer. Y si las cosas no salen como espero, por lo menos voy a morir en el intento. No me voy a quedar parado. Gracias. Y dile ahora gracias, 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 Señor. Gracias por lo que me diste. Gracias, gracias, gracias. Gracias, te pertenecen. Voy a ser un buen administrador. Lo voy a hacer producir, lo voy a hacer crecer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.